Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy somos el equipo número 3 conformado por Sharon Pérez, Abigail Ibáñez, Yalet Fernández, Catherine Bravo y Claudia Yataco. Como análisis de caso tenemos a la empresa comercial Chavín, que activamente era una empresa de comercialización de telas como tela de Nindri, gabardina, pana y terciopelo. Hace 5 años ellos percibieron que podrían recibir mejores ingresos si es que ellos fabricaban sus propias telas. Es decir, que pasaron de ser a una empresa fabricante de telas llamada Textil Chavinsac. Tienen proyectado ingresar al mercado europeo con 5 tipos de tela de ellos como el cotton 100, cotton 70, cotton 50, policotton y polirrayón. Este proceso va desde el hilado hasta la confección de la tela cruda. Y en este caso nos contrató como consultores externos para poder diseñar su proceso de producción. Como objetivo general tenemos calcular el almacenamiento y diseño de los almacenes en óptimas condiciones, todo ello para una adecuada distribución de las materias primas, equipos, máquinas y materiales. Tenemos los siguientes objetivos específicos. Como índice, el día de hoy vamos a hablar sobre el producto, su proceso de producción, el empaque, la metodología de diseño, sus condiciones de almacenaje, el almacén, la aplicación de las ciencias relevantes para poder calcular el almacenamiento del producto y el cálculo de las necesidades de insumos y materiales, así como también su plan de producción. Tenemos el producto a estudiar es la tela, que esto se da por resultado de la unión de varios tipos de hilos. Las partes de la tela principal tenemos al orillo, al urdimbre, a la trama. El orillo es la parte, el borde de la tela, el urdimbre son los hilos que van de forma vertical y la trama los que van de forma horizontal. En su clasificación se puede dar por su composición, que son las naturales, sintéticas y artificiales, y por su tipo de tejido, que puede ser un tejido plano de punto. Tenemos a estudiar la tela DIL, que es un tejido fuerte de hilo de algodón crudo, que es parecido al denim. En este caso, las composiciones que vamos a utilizar son los 5 tipos, que son cotton 100, cotton 50, policotton y polirrayón. La materia prima a utilizar va a ser el algodón, el poliéster, el rayón y el elastano. Acá tenemos las propiedades de la materia prima a utilizar. Tenemos su tenacidad, el porcentaje de regain, la recuperación de estiramiento y su porcentaje de elongación. En el caso de los productos complementarios y sustitutos, en los sustitutos se sabe que son los bienes que pueden sustituir porque compensan las mismas necesidades. En este caso no existen sustitutos de la tela, pero sí existen tejidos que presentan características similares. Tenemos a la seda, el lino y el nene. En los productos complementarios son aquellos productos que se necesitan mutuamente para conformar un conjunto. Y esto va a satisfacer la demanda del consumidor. Dentro de ellos tenemos a los aprestos emulsionantes, los aceites minerales y los colorantes. Procesos de producción. Un proceso de producción es el conjunto de actividades orientadas a la transformación de recursos o factores productivos en bienes y o servicios. En este proceso intervienen la información y la tecnología, que interactúan con personas. La maquinaria que se empleará será en el siguiente orden: abridora de fardos, batán, carda, manuar, peinadora, mechera, máquina continua, conera, urdidora, telar de tejido plano, engomadora y finalmente la chamuscadora. Aquí podemos observar el diagrama de operaciones, el DOP de la Telecotton 70. Empaques. Se entiende por empaque todo elemento fabricado con materiales de cualquier naturaleza que se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar un producto, desde insumos y materias primas hasta artículos terminados, en cualquier fase de la cadena de distribución física. Los embalajes. Se entiende como tal cualquier medio material destinado a proteger y consolidar una mercancía para su expedición y o su conservación en depósitos o almacenes. Para poder distribuir el producto con efectividad y mantenerlo protegido, es necesario el uso de empaques y embalajes. Como prioridad se debe cuidar y proteger el producto, así mantener su calidad sin importar el traslado. Así también los empaques deben cumplir con ciertas normativas, tales como la protección del consumidor, cuidado del medio ambiente y prácticas comerciales. Además, existe una obligación de que se debe etiquetar cada empaque. El embalaje que se debería utilizar para el despacho del producto sería el plástico, en específico de material polietileno de alta densidad, ya que es el polímero sintético más utilizado en el mundo. El polietileno de alta densidad tiene buenas propiedades físico-químicas, métodos de transformación sencillos, no tóxicos, reciclables y a la vez es un polímero de bajo costo. Debido a sus dimensiones, es mucho más práctico e ideal embalar los rollos de tela en plástico para su fácil transporte y conservación.
Metodologías del diseño. Consideraciones para el diseño. Entre ellos tenemos el cliente consumidor, el trabajo en equipo, la segmentación de mercado y productos similares. Consideraciones para el diseño. En las metodologías del diseño encontramos la metodología de Morris, la metodología de Bruce Archer, metodología de Christopher Jones, metodología de Bruno Munari y la metodología del producto del diseño I+P+D3, la cual es investigación, planificación, definición, diseño y desarrollo. En el tipo de análisis de nuestra prenda encontramos el análisis denotativo, connotativo y pragmático. En el análisis denotativo podemos ver que la prenda tiene un cuello redondo y es de material cotón 70 y llevará un estampado de una cabeza clava en representación a la cultura peruana y también al nombre de la empresa, ya que es Chavin Sac, y la cabeza pertenece a la cultura del mismo nombre. De manera connotativa, observamos que es una prenda adecuada para la temporada de otoño, brindando un estilo juvenil y con una combinación de colores acorde a la estación. Finalmente, el análisis pragmático nos indica que desde el primer contacto de la prenda con el cliente se podrá notar la calidad de los materiales que componen el producto, brindando confianza en el comprador tanto al momento de realizar su compra como al vestir la prenda por el excelente aspecto y estilo que brinda. Condiciones de almacenaje. Los factores y condiciones para el almacenamiento son la temperatura, humedad, iluminación y contaminación. Condiciones climáticas de Trujillo en el cual se encontrará nuestro almacén. En Trujillo los veranos son cortos, calientes, bochornosos y nublados. Los inviernos son largos, cómodos y parcialmente nublados. Y está seco durante todo el año. Desde el transcurso del año la temperatura generalmente varía de 17 grados centígrados a 26 y rara vez baja a menos de 15 grados o sube más de 28. Prima y complementos. En el caso de la materia prima con el algodón, su temperatura va de 0 a 40 grados centígrados. La humedad relativa es de 30 a 70%. Para todas las materias primas, la iluminación va a ser ideal de 50 lux por hora. Para el complemento, como son los ablandadores, apresas emulsionantes, aceites minerales, su temperatura va de 20 a 25 grados centígrados. Para las condiciones del empaque, como es el polietileno, debe tener una temperatura de 18 a 25 grados centígrados. Su humedad relativa debe mantenerse a unos 35 a 50%. En el caso para las condiciones de la tela reel y el producto terminado, su temperatura va a ir de 18 a 21 grados centígrados. Su humedad relativa de 60 a 65%. En el caso de las normas de empaque, vamos a tener la norma verde europea, la norma ISO 3394, el reglamento 87, la norma ISO 787.000 y la norma NIF número 15. Para los beneficios de un almacén adecuado vamos a contar con la transparencia y visibilidad, seguridad mejorada, mejora en la gestión de inventarios, compromiso con el empleado, precios optimizados y mejora continua. En el caso de los tipos de almacén, vamos a contar según la mercancía, va a ser un almacén de materia prima y productos terminados. Según el grado de mercantilización, va a ser un almacén convencional. Según el tipo de recinto, va a ser un almacén de interior y según la función logística, va a ser un almacén central. Para los tipos de distribución de almacén tenemos distribución en NU, T y en L. Hemos elegido una distribución en NU para el mejor flujo de materiales. Las áreas dentro del almacén van a ser de recepción, almacenamiento, preparación de pedidos, expedición y áreas auxiliares. Las normas de seguridad dentro del almacén, las cuales van a ayudar para la silenciación de riesgos, salidas, lugares de emergencia, van a ser las normas A30, norma 704, la norma 702/2019, la norma A060 y la norma técnica peruana. En el caso de las EPPs, el operador va a usar estos implementos para la protección auditiva, ocular, respiratoria y de extremidades. En el caso de que se ocurra un riesgo de almacén, que son los más comunes, pueden ser el atrapamiento, los cortes, golpes, choques, sobreesfuerzos, contactos eléctricos, atropellos, entre otros. Las aplicaciones de las ciencias que vamos a hacer en este caso van a ser las ciencias físico-químicas, que van a ser la masa, peso, densidad, temperatura de las telas. En las ciencias físicas tenemos la cinemática, termodinámica, distancia, tenacidad. Las ciencias matemáticas, para los cálculos tenemos la espiral de Arquímedes y las reglas de tres simples. Y al último tenemos las ciencias químicas, que van a ser los contagios de humedad y la iluminación que están expuestas a las telas. En el supuesto de la materia prima para el fardo de algodón vamos a encontrar las dimensiones que son de ancho, altura, ancho y profundidad de 1.41, 56 y 81 centímetros para el algodón, y la densidad va a ser de 353 kilogramos por metros cúbicos. En el caso de para lo que nace el poliéster, rayón y elastano, su altura va a ser 18, 19 y 20, con un radio de 10, 10.5 y 9.5 correspondiente. Para la densidad del poliéster, rayón y elastano va a contar de 1.2, 1.55 y 1.4.
gramos por centímetros cúbicos. En los supuestos del cono de hilo vamos a encontrar el peso neto del algodón, que es 1.64, el poliéster y rayón 1.31 y el elastano 1.44. Cada caja va a contener 18 conos. El cono, su dimensión va a ser la altura de 17 centímetros, el radio exterior de 3.5 y el radio interior de 2 centímetros. Para el caso del supuesto de las dimensiones de las cajas de cono de hilo van a contar de 87 por 87 centímetros y para los tubos de cartón 120 por 50 centímetros. Los supuestos para el implemento del pallet americano, su medida va a ser de 1000 de longitud con 1200 milímetros de ancho. El peso aproximadamente 25 kilogramos y la carga de trabajo segura es de 1500 y la carga estática no excederá a los 6000 kilogramos. Los supuestos del espesor de tela que van a estar en milímetros, en el caso del cotón 70 para una olimbre 20 y una trama de 8 va a ser de 0,00131 milímetros. Supuestos de almidón. Sabiendo que 100 galones de agua contienen 107 libras de almidón y 100 libras de hilo absorben 12 libras de almidón, se concluye a que 373 litros de agua contienen 49 kilogramos de almidón. Consideraciones para las dimensiones del producto. Para el rollo de tela el peso debe ser de 20 kilos, el ancho de 1,20 m, el diámetro interno de 10 centímetros y un espesor de 5 milímetros. Las estanterías deben de tener un total de hasta 10 metros, una altura enfrente de 3, un fondo de 1,20 m, 3 niveles y un ancho de 2,7 metros. El tubo tiene un gramaje de 2500 gramos metros cuadrados. Cálculos para el dimensionamiento. Primero hallamos el peso de la tela, el cual resultó con 19 kilogramos, y luego la longitud de la tela, que se usa la fórmula de longitud es igual a masa sobre densidad por el ancho de la tela. Con este hallamos toda la tabla de longitud que está determinada en metros. Luego se calculó el diámetro final del rollo, ya que era necesario para poder hallar el volumen. Y adicionalmente a eso se calculó lo que es el área que ocupa cada rollo de tela. Cantidad de rollo de tela. Para realizar este cálculo se utilizó la producción total de telas de kilogramos por mes en conjunto con la regla de 3 simple, teniendo como dato que un rollo de tela pesa 19 kilogramos. Realizando estos cálculos resultó con un total de 200.905 rollos de tela al mes. Longitud de una bobina de hilo. Para hallar este dato utilizamos lo que es la fórmula general del sistema inglés, en donde dio un resultado de 0.59. Ya con este resultado se procedió a hacer los cálculos de todas las bobinas de hilo de acuerdo a su tipo de fibra. Cantidad de bobinas. Para hallar este dato se procedió a realizar una regla de 3 simple, en donde resultó que la cantidad de bobinas de hilo al mes serían de 2.549.065 bobinas. Luego se procedió a calcular la cantidad de empaques, en donde se necesitarían al mes 141.616 cajas. Mientras que para la cantidad de cajas del tubo, como el número de rollos de tela es igual al número de tubo de cartón, las cajas de tubos al mes es de 16.742 y la cantidad de almidón es de 19.420 bolsas al mes. Cantidad de materia prima. Para calcular este dato se procedió con la ayuda de la regla de 3 simple con respecto a la cantidad en kilogramos y al porcentaje de la fibra que tiene cada materia prima. Luego de calcular este dato, se procedió a aumentarle el 5% en el caso de algodón y el 2% para las demás materias primas, debido a que es el porcentaje que se pierde en este proceso de elaboración de tela. Volumen de la materia prima. Para hacer este cálculo se utilizó las dimensiones de las materias. En este caso el algodón venía en fardos y las demás venían de forma cilíndrica. Una vez realizado este cálculo se obtuvo un volumen de 8.275 metros cúbicos. Cálculos de cantidades de equipamiento y estantería. Teniendo en cuenta que un pallet es igual a 12 rollos de tela y un pallet
tendrá una caja de tubos y un palet tendrá una caja de bobinas, se realizaron los cálculos obteniendo que el total de palets a utilizar en una semana serían de 43.775. Asimismo, se halló los datos para antideslizantes, el cual nos salió que se necesitarían 133.936 unidades al mes. Continuando tenemos las cantidades de equipamiento y estantería, ¿no? En una semana un estante de rollos estaríamos usando 698, un estante para caja de tubos 698, estante para caja de bobinas 59.000 cajas de bobinas, ¿no? Un total de estantes de 60.397. Planificación de la producción. La planificación de la producción es un proceso continuo que tiene como objetivo determinar de manera anticipada decisiones que permiten optimizar el uso de los recursos productivos. Se tiene que tener información sobre la demanda, la capacidad de producción, disponibilidad de los recursos, condiciones óptimas, mano de obra hora a utilizar. Plan del maestro. Es una especificación exacta de las cantidades de tiempo de producción de cada uno de los artículos finales en un sistema de producción. La primera etapa, previsión de la demanda. Segunda etapa, definición de los recursos. Tercera etapa, identificación de las estrategias alternativas. Aspectos básicos para definir un programa de producción. Tenemos que tener en cuenta cuáles son los procesos productivos. Un proceso de producción es un conjunto de actividades orientadas a la transformación de recursos o factores de productos en bienes o servicios. Factores de entrada de producción más habituales y comunes en todas las empresas de trabajo, ¿no? ¿Cuál es el proceso productivo? El acopio, la etapa analítica, producción, etapa de síntesis, procesamiento, etapa de acondicionamiento. ¿Cuáles son los tipos de procesos productivos? De producción bajo pedido, por lotes, en masa, continua, técnicos, de modo, de lugar, de tiempo. Tendencias aplicables en todo el proceso de producción es la sostenibilidad, la aplicación de tecnología, incorporación de la Big Data, ¿no? Tenemos acá lo que es el horario de trabajo. Hemos hecho unos parámetros en 8 horas diarias. En días de semana 6, días mensuales 26, trabajadas, semanas 5, en 2 turnos. Para definir esto hemos utilizado lo que es la organización laboral, que tiene como objetivo asegurar la continuidad de la producción. El diagrama de Gantt, sistema gráfico para mostrar la secuencia de operaciones que se considera como una herramienta de planificación de los horarios y tiempos de actividad. Hemos hecho acá un cálculo de la producción de la máquina mechera, utilizando lo que es la capacidad, ¿no?, que nos vendría a dar en horas. Tenemos una línea de producción hilatura, abridora, cardado, manual, peinadora y continua. La programación de producción del proceso del tejido. Tenemos aquí también en lo que viene a ser la cantidad de fardos. Y bueno, una línea de producción de tejido con la máquina conera, urdidora, engomado, telar y la chamuscadora. Cantidades de máquinas, sus capacidades de cada una de ellas, horas trabajadas, cantidad de días, cantidad de hilos a producir, rendimiento al día, rendimiento de semana, cantidad de máquinas y producción total de cada una de las máquinas utilizadas. Cantidad de máquinas, ¿no?, de cada una de ellas en producción.